este podcast sobre inteligencia artificial y ciencias de datos realizados por estudiantes de la licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial Lidia. A través de este podcast buscamos acercar la realidad de la industria a la formación académica, a través de entrevistas con profesionales que trabajan día a día aplicando estas tecnologías. Somos Joao Mateus Goncalves y Franco Caballero, estudiantes de la carrera, y hoy vamos a estar acompañados en esta entrevista. Hoy nos acompaña Ricardo, con más de 40 años de trayectoria en el área informática, especialmente en el ámbito de la salud, donde se desempeña como jefe del departamento de informática de una mutualista en Rivera. Además, ha trabajado como desarrollador de sistemas para distintas empresas de la zona. Su formación combina experiencia técnica, programación, base de datos, gestión e informática médica, lo que le da una mirada muy valiosa sobre la evolución de la tecnología y los desafíos actuales vinculados a la inteligencia artificial. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Si te parece, arrancamos con algunas preguntas. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, después de tantos años trabajando en informática, ¿cómo describirías la evolución de la tecnología que más impacto hasta ahora, hasta la inteligencia artificial? Bien, primero una aclaración. Me nombraste como jefe del departamento de informática. Me retiré hace un tiempo. En la actualidad estoy jubilado y no estoy desempeñándome en el cargo este. Pero sí estuve al frente de ese departamento. Bueno, esa pregunta es interesante porque cada cambio en la tecnología informática ha habido mejoras desde primeras computadoras siempre evolucionando y teniendo, aumentando las capacidades. Pero creo que un cambio fundamental en la tecnología fue la invención, la creación del microprocesador. El microprocesador lo que hizo fue, en un solo chip, digamos, incluyó toda la CPU, todo lo que tenían las máquinas que utilizaban transistores, todo ese tipo de implementos, circuitos integrados. En la evolución, el microprocesador, digamos, acumuló en un solo chip toda la capacidad de procesamiento de las máquinas. ¿Y cómo le afectó, por ejemplo, a usted ese cambio con el microprocesador de transistores a microprocesador? ¿Usted lo llegó a sufrir, a experimentar? Circuitos integrados a los microprocesadores, sí, porque aumentaba la capacidad de resolución de problemas en las propias máquinas, en las prestaciones de las máquinas. Directamente nos ayudó, digamos, a mejorar la herramienta cuando ya las máquinas que venían con ese tipo de adelanto tenían una capacidad de procesamiento mucho mayor, menos consumo de tiempo y menos consumo de energía. Se notaba mucho la capacidad de procesamiento en ese tipo de equipos. Usted trabajó con tecnologías muy distintas a las actuales, como COBOL o Visual Basic. ¿Qué siente al comparar esa época con herramientas modernas basadas en inteligencia artificial? Hay que entender una cosa, la inteligencia artificial y los lenguajes de programación no son cosas opuestas. Los lenguajes de programación, cuando nosotros trabajamos con un lenguaje, cualquier lenguaje, nos estamos rigiendo, digamos, por reglas muy estrictas del formato que tenemos que escribir, la sintaxis, y realmente tenemos que hacer las pruebas y para lo que estamos desarrollando. La inteligencia artificial en realidad lo que hace, analiza y diseña en base a cosas que ya existen y puede realmente, por ejemplo, generar código. Hay diferencias importantes. La inteligencia artificial actualmente, digamos, no tiene ciertas capacidades que sí tiene el humano, que es analizar, por ejemplo, el contexto. No maneja la parte ética, el humano sí la maneja. Tomamos decisiones en base a todo un entorno que la inteligencia artificial probablemente, quizá en el futuro, ella está aprendiendo sobre sí misma también. Hay lenguajes que han quedado obsoletos, sí, porque no tenían las prestaciones que requiere la actualidad. Manejo de imágenes, interconexión con otros. Pero estuve haciendo hace un tiempo, porque justo había surgido esa discusión también por lenguajes que se habían dejado de utilizar y nos decían que el COBOL era un lenguaje, entre comillas, obsoleto, y estuve haciendo una investigación con la propia inteligencia artificial, la utilicé para saber qué pasa con el COBOL. ¿Murió COBOL? Y la respuesta es no, es un lenguaje que se puede considerar como un legado, pero en la actualidad el COBOL tiene desarrollo estamos hablando de los años, mucho más de 40, 50 años. Existen cientos de millones de líneas de código funcionando en el mundo, porque instituciones financieras, instituciones de salud también y una cantidad de otros todavía tienen en sus
matrices tienen funcionando, sobre todo la parte financiera. Funciona. Primero, es prácticamente imposible reproducir cientos de millones de líneas de código a códigos nuevos por los riesgos que se corren, un tema de seguridad y un tema de errores. COBOL es un lenguaje que da mucha seguridad en el manejo de la información, es relativamente rápido para procesar datos. Y otro tema es que el COBOL en realidad no se ha quedado estancado en el tiempo, ha ido con algunas evoluciones y se han ido desarrollando ciertas prestaciones y tiene capacidad, por ejemplo, de comunicarse con APIs de sistemas más modernos. Por ejemplo, conectarse con otro tipo de lenguajes que procesan la información de otra manera. Yo te puedo mostrar tu cuenta bancaria, pero la cuenta bancaria de pronto te la muestro con imágenes lindas o en presentaciones, pero de pronto esa información tuya está en una base de datos y la maneja COBOL. Hay lenguajes que todavía perduran y va a ser muy difícil que a corto plazo puedan ser totalmente relegados. Ok, si te importa, vamos un poquito a la parte de medicina que tenemos acá. Desde tu experiencia en informática médica, ¿crees que la inteligencia artificial puede cambiar la forma en que funcionan las mutualidades hospitales y de qué manera piensas que podría ser? La inteligencia artificial sí, de hecho, en la actualidad ya hay muchísimo desarrollo en la mejora de prestaciones. Si vamos al área administrativa, podría servir para determinar, por ejemplo, controles de stock de medicamentos, frecuencia de uso, entonces te ayuda a planificar, por ejemplo, compras de productos de acuerdo a la frecuencia de uso, la época, etcétera, etcétera. De acuerdo a las patologías existentes y la medicación que se receta, supongamos, se puede decir, bueno, se está usando más frecuentemente es hay que mucho intercambio. Lo mismo, por ejemplo, puede servir para determinación de reducción de tiempos de espera, de atención, tanto la planificación de guardias o de turnos, o también puede servir para que los médicos agilicen, digamos, puedan tener esa herramienta para dedicarle más tiempo al paciente y que la inteligencia artificial termine de resolver temas administrativos que, que, que retiran tiempo, que quitan tiempo. Realmente el uso, hay mucho desarrollo de inteligencia artificial también para análisis de imágenes y pueden colaborar mucho en la parte de los diagnósticos. Eso los médicos pueden explayarse sobre ese tema si consiguen, pero sí para la determinación de diagnósticos creo que puede servir mucho. Ujú. Se ha usado también en la parte, hay equipos médicos que trabajan con inteligencia artificial en la parte ya quirúrgica. O sea, hay muchísimo desarrollo que seguramente va a servir para mejorar la atención y darnos más seguridad también en cantidad de cosas, sobre todo en la parte de diagnósticos. Creo que por ahí viene mucha, mucho aporte. Yendo creo que un tema que preocupa a la mitad de los estudiantes de informática, con toda tu experiencia desarrollando sistemas y trabajando con datos, ¿crees que la inteligencia artificial llegará a reemplazar algunos trabajos en informática o seguirá solo siendo una herramienta de apoyo? Bueno, eso es un tema interesante porque todas las herramientas sirven para mejorar el trabajo. La herramienta inteligencia artificial creo que no va a desplazar. Creo que es una herramienta que la van a poder usar muchísimo en el desarrollo de aplicaciones, más por aquello que hablábamos, de que sí puede generar códigos básicos, pero se enfrenta a situaciones que hoy todavía no puede superar, que son, por ejemplo, como hace aprendizaje sobre cosas que ya existieron, analiza volúmenes monstruosos de datos, pero situaciones nuevas, novedosas o distintas pueden tener algún tipo que requieran intervención humana, Ujú. sobre todo usando sentido común y la parte ética que hablábamos. Creo que la inteligencia artificial es un gran aporte y va a poder ser utilizada por los programadores y generar, una vez que esté generado código, puede llegar a ser corregido o mejorado por el humano, dentro de las limitaciones que puede haber en cada uno. Entonces usted estaría en contra de la frase de que la inteligencia artificial mataría a los informáticos. En principio sí, hay que ver ahora la evolución que pueda venir, pero creo que no sería tan así, digamos. El tema es que la inteligencia artificial está, digamos, evolucionando rápidamente y te crea una cantidad de dudas y temores. Creo que el temor es normal de que todo el mundo piense que puede ser algo terrible, pero por la experiencia personal
te diría que inteligencia artificial, por ejemplo, los generadores de aplicaciones son inteligencia artificial. Acá hace muchos años en Uruguay existen desarrolladores de aplicaciones que son programas que se parametrizan y generan aplicaciones con código que el programador conoce. Por ejemplo, te genera una aplicación en Java. El programador conoce Java porque lo estudió y podría llegar a ser mejorada, pero sí se necesita alguien que diga, bueno, le tengo que pasar todos los parámetros, tengo que revisar que esté haciendo lo que yo le dije que tenía que hacer. Claro, que le dé instrucciones a la IA, ¿no? Para que haga lo que vos estás buscando. O sea, yo tengo que decirle exactamente lo que quiero, verificarlo y que esté funcionando. Otra cosa que la inteligencia artificial no puede hacer es evaluar el resultado a largo plazo. Es decir, el programador sí sabe el objetivo, a dónde tengo que llegar y tengo que ver qué tengo que corregir. Y la inteligencia artificial hasta ahí no llega, es decir, cómo evalúa dentro de 4 años el programa que hizo. Otra pregunta que tenemos por acá es, ¿o muchos jóvenes usan inteligencia artificial para programar, para estudiar, ¿no? ¿Vos pensás que esto ayuda realmente al aprendizaje o puede generar alguna dependencia? Bien, la inteligencia artificial es una herramienta, como dijimos, pero creo que el problema, lo que tenemos que hacer todos los estudiantes y todas las personas, es primero conocer lo que queremos y saber de qué estamos hablando. No es decirle a la inteligencia artificial, haceme tal cosa, pero no sé lo que en realidad, cómo funciona. Como que yo tome la calculadora y me digas, multiplica 5 por 5. Ah, yo pongo 5 por 5, pero tengo que saber qué es una multiplicación, que es la repetición de un número tantas veces como me dijo el otro número, 5 por 6. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es saber de lo que estamos hablando primero y usar la inteligencia artificial con conocimiento de causa, es decir, el tema que yo puedo dominarlo, pero uso la herramienta para mejorar mi conocimiento, hacer más rápido o hacerlo hasta más perfecto, pero sí tengo que tener el conocimiento de lo que estoy pidiendo. No podemos dejar de conocer cosas porque la inteligencia artificial nos va a solucionar la vida, y no es así. Creo que el tema es estudiar y conocer. Lo correcto sería tipo que la inteligencia artificial nos ayude a aprender lo que nos dé directamente las soluciones que buscamos, ¿no? Sería eso. Exactamente. Yo sí tengo que hacer un resumen de un tema X, no puedo decirle a la inteligencia artificial, resumime este tema, porque aparte no sé qué tan exacto va a ser lo que me devuelva la inteligencia artificial, si está realmente está muy avanzada y hay trabajos que se hacen que son casi perfectos, pero yo tengo que saber el contenido, si no, no estoy aprendiendo nada, no estoy sabiendo nada y estoy dependiendo siempre de la inteligencia artificial. Ujú. Y haciendo un inciso más en este tema, si hubiera tenido acceso a herramientas de inteligencia artificial durante sus primeros años de trabajo, ¿en qué cree que le habría ayudado más? Mejoraría muchísimo en los tiempos de desarrollo, sobre todo la interacción entre sistemas. Yo tengo que trabajar sobre determinados datos y unirlos con estos otros para obtener información, que eso se hace a un alto costo si lo hacemos todo manual, digamos, programando y haciendo los módulos. Y quizá la inteligencia artificial hubiera ayudado muchísimo en los tiempos y en los resultados, obviamente. Pero siempre tomando en cuenta esto otro que hablábamos. Ujú. Yo tengo que saber exactamente, conocer el asunto, de qué se trata, qué tengo que resolver para poder planteárselo correctamente a la inteligencia artificial, darle todos los datos para que me analice, para que haga el resultado que yo quiero. Es lo que creo que hubiera ayudado muchísimo en esa parte, desarrollar y obtener mejores resultados a más corto plazo. Y una pregunta más sería, ¿cuál crees que es el mayor beneficio y también el mayor riesgo de la inteligencia artificial en la vida cotidiana? En la vida cotidiana, sí tenemos una cantidad de elementos que nos pueden ayudar en la seguridad. Eso son cosas positivas. Podemos tener mejoras en nuestra seguridad, en la eficacia de determinados, supongamos, electrodomésticos o temas de la vida diaria, información, lectura. Ujú. El gran tema es, pienso que no podemos volvernos dependientes de eso y no podemos dejar de conocer cosas básicas, hacer cosas básicas, porque la inteligencia artificial nos va a resolver todo. Entonces, tenemos que conocer la esencia de las cosas y tareas básicas resolverlas nosotros, no Ujú. cosas que son muy sencillas, que lo aprendíamos nosotros desde niños y pasar a depender de la inteligencia artificial para resolver
pequeños problemas, puede ocasionarnos, sí, graves problemas. Esos son Ujú. los problemas que puede traer. Pero sí, utilizarla racionalmente y con inteligencia propia. Bueno, y ya para el cierre, si te parece bien, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, Muy bien. por compartir tu experiencia con nosotros, principalmente porque es muy importante para esta generación, creo que tener en cuenta todo lo que pasa con la tecnología, ¿no? Con la inteligencia artificial. Creemos que este tipo de conversaciones son clave para entender no solo hacia dónde va la tecnología, sino cómo podemos prepararnos mejor como futuros profesionales. Y a quienes nos están escuchando, gracias por acompañarnos en este episodio. Nos encontramos en el próximo podcast de Lidia.